y ponete el cursor si quieres. Puntero. Gracias. Bueno. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que se me da de poder presentar mi trabajo y perdón por los inconvenientes. Como se mencionó, el título del trabajo es Fragilidad y encefalopatía hepática encubierta en pacientes cirróticos. Este es un trabajo de investigación que se llevó a cabo entre abril de 2021 y marzo de 2022. Y pues como introducción, mencionar un poco del impacto que tiene la cirrosis en nuestro país, hablando de tasas de mortalidad. Pues en Guatemala, de los datos con los que contamos acerca de la mortalidad por cirrosis, tenemos que en el año 2018 se reportó la tasa de mortalidad más elevada, que fue 1.87 por 10.000 habitantes por cirrosis no alcohólica, y en el 2014 la tasa de 0.61 por 10.000 habitantes por cirrosis alcohólica. Y es mayor la mortalidad en pacientes de sexo masculino, tanto en cirrosis alcohólica como no alcohólica. Esto pues fue tomado de un estudio que tomó en cuenta datos del Registro Nacional de las Personas del 2011 a 2019, y pues estos son los datos más relevantes respecto a mortalidad. Mencionando antecedentes al estudio actual, pues tenemos que hablar de fragilidad, y fragilidad es un concepto que fue mencionado, introducido inicialmente en geriatría, y se refiere a la disminución de la reserva física del paciente asociado a vulnerabilidad y asociado a un deterioro fisiológico. Los principales determinantes de fragilidad pues, son malnutrición y sarcopenia, que son frecuentes en los pacientes con cirrosis. La sarcopenia en el paciente cirrótico sabemos que está determinado por un estado catabólico que predispone a la ruptura de fibras musculares, que excede a la síntesis de las mismas, y pues la malnutrición ligado a ingesta energética insuficiente y de proteínas. Entonces, haciendo un nexo entre fragilidad y las complicaciones en el paciente cirrótico, específicamente encefalopatía hepática, que es el tema de la investigación, pues tenemos que ir al músculo esquelético, donde hay una eliminación de moléculas de amoníaco en la reacción específica que sucede en el músculo esquelético, que pasa el glutamato a glutamina, y pues al tener pacientes con sarcopenia, fisiopatológicamente están predispuestos a también encefalopatía hepática. Sin embargo, pues existen estudios que han ligado fragilidad también a muchas otras complicaciones en el paciente cirrótico, no solo encefalopatía hepática. Uno de los que coloqué acá es este estudio de Jennifer Lai, que evaluó la asociación entre fragilidad y las complicaciones de cirrosis, específicamente ascitis y encefalopatía, y pues vemos que en estas dos complicaciones, principalmente la fragilidad confiere un riesgo mayor tanto de ascitis como de encefalopatía hepática con significancia estadística. Dentro de los resultados de este estudio, pues acá lo tenemos, bueno, esta era una tabla mucho más grande, pero digamos, dentro de los outcomes está la muerte o la salida del paciente de lista de trasplante asociado a fragilidad, y pues de nuevo, los pacientes con fragilidad son aquellos que presentaron con mayor frecuencia salida de la lista de trasplante y muerte, así como encefalopatía hepática. En este estudio, pues encefalopatía hepática se determinó encefalopatía hepática manifiesta, ¿verdad? A diferencia del actual, que lo asociamos a encefalopatía hepática encubierta. En este estudio que pongo como antecedente, hicieron el diagnóstico de encefalopatía hepática utilizando el test de conexión de números, el test A. Y bueno, entrando a los objetivos del estudio, el objetivo principal fue describir la probabilidad de encefalopatía hepática encubierta según el grado de fragilidad en pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática. Y dentro de los objetivos secundarios está determinar la prevalencia de encefalopatía hepática encubierta utilizando la prueba de Animal Naming Test,
y calcular el grado de fragilidad utilizando el índice de fragilidad hepática, además de identificar características asociadas a fragilidad y encefalopatía hepática encubierta. Dentro de la metodología, pues este fue un estudio transversal analítico que se llevó a cabo en pacientes ambulatorios de la unidad de gastroenterología del Hospital Roosevelt. El tamaño de la muestra fue de 66 pacientes, que fue calculado por la fórmula de proporciones de grupos independientes con una potencia estadística del 80% y un nivel de confianza de 90%. Dentro de los criterios de inclusión, fueron pacientes ambulatorios de la unidad que pues tuvieran un expediente clínico con nosotros, que tuvieran laboratorios no mayores de 3 meses de antigüedad y que tuvieran establecido en el expediente clínico la causa estudiada y establecida la etiología de la cirrosis. Y entre los criterios de exclusión, pacientes con encefalopatía hepática manifiesta, deterioro neurocognitivo por otra causa que impidiera dar información o comprender instrucciones, y condiciones físicas que impidieran la bipedestación por el tipo de pruebas que se iban a realizar. Estas son las variables: sexo, escolaridad, clasificación de Child-Pugh, etiología de la cirrosis, y para definir encefalopatía hepática encubierta, utilizando el test del Animal Naming Test, un puntaje menor de 15, pues ya se colocó el diagnóstico de encefalopatía hepática encubierta, y para fragilidad se utilizó pues el score de fragilidad, del índice de fragilidad hepática. Acá está el score, pues acá están las variables que utiliza, que es el género, la fuerza de agarre en kilogramos con la mano dominante, el tiempo en segundos para pararse la silla 5 veces y el tiempo en segundos manteniendo el equilibrio en 3 posiciones. Con estas variables se introdujeron a la calculadora para obtener el grado de fragilidad, y si obtenían un puntaje mayor de 4.5 se clasificaban como pacientes frágiles, entre 3.2 y 4.5 prefragilidad y menor de 3.2 pacientes robustos. Bueno, coloqué esta imagen porque este fue el dinamómetro que se utilizó para la fuerza de agarre, es exactamente, y pues hicieron 3 mediciones para la fuerza, o sea, la fuerza de agarre dominante se hicieron 3 mediciones y se promedió en kilogramos. Pues siempre dentro de la metodología, pues la recolección de información fue una selección de los pacientes de forma consecutiva en la consulta externa, utilizando la boleta de recolección de datos, utilizando datos de laboratorio para el cálculo del score del Child-Pugh, utilizando también la etiología de la cirrosis que estaba en el expediente clínico, y pues ya se hizo el puntaje y la prueba del Animal Naming Test, que consiste en nombrar animales en 1 minuto utilizando un cronómetro y contar el número de animales que el paciente es capaz de mencionar en 1 minuto sin tomar en cuenta los que repite, ¿verdad? Esta es una prueba que requiere pues funciones de memoria adecuada, funciones cognitivas y ejecutivas, y se sabe que en las etapas iniciales de encefalopatía hepática afectan estas funciones ejecutivas que dañan la fluidez semántica, y es por eso que el valor de esta prueba nos puede poner de evidencia que el paciente pueda ya estar cursando con encefalopatía hepática encubierta. Para el análisis de la información se utilizó YAMOVI 3.2 y EPIDA 3.1. Las variables numéricas de distribución normal se compararon entre los grupos con la prueba de T, y de las de distribución asimétrica con Mann-Whitney, y la comparación entre 3 grupos de las variables numéricas de distribución normal con análisis de varianza y las de distribución asimétrica con la prueba de Kruskal-Wallis. Además, el resumen descriptivo de las variables numéricas, pues se usó media y desviación estándar, las no normales mediana y cuartiles, asociación entre variables categóricas con la prueba exacta de Fisher, y la relación entre encefalopatía hepática encubierta y fragilidad se hizo con chi cuadrado de linealidad. Pasando a los resultados, estas son las características generales de los pacientes. Tenemos el 60% de sexo femenino, una edad media de 55, una escolaridad de 6 años. Child-Pugh, pues la mayoría se encuentran en A y B porque obviamente estaban excluidos aquellos que tuvieran encefalopatía hepática manifiesta. Dentro de la etiología de la cirrosis, alcohol y hepatitis C
hígado, bueno, en ese momento hígado graso no alcohólico, hepatitis autoinmune y pues otras causas que se colocaron acá que representaron también el 31%. El estado de fragilidad, como lo mencioné anteriormente, se clasificó en robusto, prefrágil y frágil según el score. Y pues la mayoría se encontraba en prefragilidad y fragilidad. Y la encefalopatía hepática encubierta, el 56% presentó esta condición. Esta es la tabla que nos pone de evidencia cuando hicimos la relación con una razón de probabilidad y con una razón de prevalencia, perdón, y vemos que de los robustos, el 80% no presentaba encefalopatía hepática encubierta. En el caso de prefragilidad ya es la mayoría, el 55% sí presentaban esta condición, y en el caso de fragilidad, el 66% presentaron esta condición. Entonces, la razón de prevalencia para prefragilidad y fragilidad fue de 2.75, un intervalo de confianza que sí incluye la unidad, y en fragilidad de 3.3, también con un intervalo de confianza que sí incluye la unidad. Estas son las tablas que asociaron o donde se presenta la asociación entre las características del paciente con encefalopatía hepática, y vemos que como es algo bien conocido, la escolaridad, que es un determinante definitivamente de la encefalopatía hepática, sobre todo diagnosticada por medio de esta prueba, resultó tener asociación con esta condición. Y en el caso de asociar las variables con el estado de fragilidad, pues nuevamente tenemos acá que la edad, que es una condición que bien sabemos que está asociada totalmente a un estado de fragilidad, ¿verdad? A mayor edad, pues obviamente mayor fragilidad. Las conclusiones del estudio, pues que la fragilidad confiere una probabilidad de encefalopatía hepática encubierta en pacientes con cirrosis hepática de 2.75 y la prefragilidad de 3.3. El 31.8% de los pacientes con cirrosis presentaron fragilidad y el 60.6% prefragilidad. La prevalencia de encefalopatía hepática encubierta fue el 56% y las características asociadas con significancia estadística fragilidad fueron edad y escolaridad, mientras que solo escolaridad se encontró asociada significativamente a encefalopatía hepática encubierta. Estas fueron las conclusiones del estudio y pues no sé si tienen alguna duda. Aprovechando, teniendo al doctor Ruf, no sé si tenga algún comentario aprovechando su experiencia y un estudio relacionado a prácticamente a su área de expertise. Bien, bueno, felicitaciones, pues un excelente trabajo. ¿Lo presentaste en la ALE? Sí. Sí, Melissa me comentó que estuvo ahí en la presentación y contribuyeron. ¿Está para publicar en la revista Gastro o vas a proponerlo en otra? Porque esto hay que publicarlo, porque trabajaste mucho y mi consejo médico primero es que cuando uno trabaja tiene que terminar publicándose. Buscá socios que escriban, ellos no faltan, vos le escribís a Jennifer Lai o a alguna investigadora latinoamericana y te va a ayudar para que termine en publicación. Tu intervalo de confianza toca el 1 y tu P es no significativa. Hay una tendencia que es la que mostrás, pero el trabajo es negativo y las teorías de por qué es negativo pueden ser varias. Tenés mucha prevalencia de encubierta y tenés mucha prevalencia de fragilidad. Y cuando tenés muchas de las dos cosas puede no verse esa diferencia. Aún esas poniendo más pacientes menos frágiles puede ayudarte al trabajo. Desde que lo presentaste en el latinoamericano ahora, ¿incluiste más pacientes o el trabajo estuvo ongoing? No, ya no incluí más pacientes. ¿No? Bien. ¿Y nadie está haciendo esto en la unidad? ¿Posibilidades para incluir? ¿No? Incluimos. No, está bien, porque, digamos, puede ser un problema de poder que no tengas todas las poblaciones bien
bien ejemplificada. Es decir, si tenés la mayoría de los pacientes frágiles y tenés mucha encubierta, no vas a ver la diferencia entre los no frágiles, no tener encefalopatía. Pienso que esa es la parte del trabajo clave de incluir más heterogéneo al grupo. Pero no, felicitaciones, me encantó. La teoría es correcta. La fragilidad introdujo algo que todos los trasplantólogos hacíamos, que era abrir la puerta del paciente y tirarle un A-ball a ver si anda o no anda. Eso tiene mucha correlación con el eyeball, el Frailty Test de Jennifer Lai, es decir, coincide mucho con eso. Pero es bueno objetivar, porque cuando uno está en un Ateneo, dice está flaquito, está viejito, no pega eso, pero si vos tirás un MEL, un Child, un Frailty Score, ya te das cuenta de cómo es, cómo luce alguien que tiene un Frailty de tal número o tal otro. Así que esto es una manera muy buena de introducir objetividad en una unidad de trabajo. Así que no, felicitaciones, me encantó. Terminé publicándolo. Guategastro tiene una revista ahora que puede ser un buen lugar para publicarlo. Hoy, antes una revista no indexada no aparecía en PubMed y vos no lo encontrabas nunca. Pero hoy las búsquedas cambiaron mucho el sentido. Yo voy a PubMed cuando presento algo y busco una cita, pero uno también encuentra cosas que no tienen cita o que no están indexados en PubMed y tiene otro indexado, otro régimen de indexación en Latinoamérica. Y hoy pones, qué sé yo, algunos te aparecen trabajo, pones en PubMed o en cualquier buscador y te aparecen cosas y tu trabajo puede tener visibilidad. Es más, cuando un experto va a hablar a otro país, yo reviso de todas las maneras posibles, porque no me gusta que haya algún trabajo local que diga algo que yo no lo sé. Así que suelo usar ese régimen. Así que mi consejo es ponerlo en la revista y darle forma. Yo creo que esto tiene que quedar escrito, si no, no hiciste nunca nada. Cuando vos no publicás, es lo mismo de no haber hecho el trabajo. Así es lo mismo. Gracias. Felicitaciones de nuevo. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? A continuación, la votación por parte de los socios. Retumban los tambores. Rápido para que el doctor y el doctor puedan pasar. Doctor, eso no es políticamente correcto. No es el de... Sí, el doctor Perna. Por decisión unánime, le damos bienvenida a la nueva socia de la Guategastro. Y llamaré al estrado al profesor titular del Hospital Roosevelt y actualmente nuestro vicepresidente para la colocación del pin distintivo y entrega de los estatutos de la asociación. Bienvenida. Esa asamblea. Hay que presentar el estado de lo de los estatutos se van a dar como dar es otra cosa. No sé si claro. Es que el doctor no está claro. Un aplauso para la doctora. Aplauso, aplauso. Gracias.